La abuela fantasma del Museo Zorrilla, ¿realidad o mito? Buenas noches, mi nombre es Mauricio, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que desafió mi realidad y transformó mi destino. En el corazón de la ciudad de Zamora se alza majestuoso el Museo Zorrilla, un edificio de arquitectura señorial que ha sido testigo de innumerables épocas y secretos. Sus muros, gastados por el paso del tiempo, parecen guardar en su interior las voces silenciadas de un pasado remoto. Entre las leyendas que han recorrido sus pasillos, la más inquietante es la de la abuela fantasma. Dicen que en épocas antiguas, la familia Zorrilla habitó aquella mansión y que, tras la muerte de su matriarca, su espíritu quedó anclado a cada rincón, deambulando en busca de consuelo y justicia. La leyenda narra que la abuela, mujer de mirada triste y corazón apesadumbrado, vivió una existencia llena de pasión, dolor y secretos oscuros. Se cuenta que fue testigo de traiciones, amores prohibidos y duros castigos, y que, al morir, su espíritu no encontró la paz que merecía. Algunos aseguran haberla visto aparecer en la penumbra de los corredores, mientras otros relatan haber oído el eco de su voz susurrando viejos cantares de tiempos olvidados. Durante años, días, empleados y visitantes han compartido relatos que hacen temblar hasta al más escéptico, relatos que hablan de sombras que se deslizan suavemente y de una presencia que parece observarlo todo desde la oscuridad. Desde niño, sentí una fascinación irresistible por lo inexplicable. Recuerdo las noches en las que, a la luz de la luna, me aventuraba a imaginar historias sobre espíritus y misterios ancestrales. La figura de la abuela fantasma se convirtió para mí en un enigma irresistible, y cada palabra susurrada en torno a ella alimentaba mi deseo de descubrir la verdad. Así, cuando tuve la oportunidad de adentrarme en el Museo Zorrilla tras el cierre, no pude resistir el llamado de lo prohibido. Armado con mi linterna y con el corazón palpitante, crucé la puerta principal sabiendo que cada paso me acercaba a un secreto milenario. Los primeros instantes fueron de asombro y temor. Los largos pasillos, sumidos en una oscuridad casi total, se transformaban ante mi mirada en un laberinto de sombras danzantes. Con cada crujido del suelo y cada eco distante, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué historia oculta este lugar? ¿Es la abuela real o fruto de la imaginación colectiva? Mientras avanzaba, la sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa y en más de una ocasión creí divisar la silueta de una mujer encorvada que desaparecía al instante de ser contemplada. En una sala de archivos, rodeado de documentos amarillentos y fotografías desvaídas, encontré evidencias que remontaban a épocas en las que la familia Zorrilla dominaba la vida cultural y social de la ciudad. Entre cartas y diarios, descubrí relatos de amores prohibidos, tragedias familiares y de una mujer que, a pesar de sus sufrimientos, luchaba por mantener viva la memoria de un pasado injustamente manchado. Uno de aquellos diarios, con tinta casi borrada por el paso de los años, relataba el desgarrador adiós que la abuela se despidió de su amado, un hombre inocente condenado por un crimen que nunca cometió. La melancolía impregnada en esas líneas parecía cruzar la barrera del tiempo y, por un instante, sentí que la propia abuela se encontraba a mi lado, contándome su dolor en un susurro que helaba la sangre. Conforme se adentraba mi investigación, la atmósfera se volvía más densa y opresiva. Las luces parpadeaban, y a cada paso, la sensación de que algo o alguien me seguía se hacía más real. Fue entonces cuando, al final de un largo pasillo, divisé nuevamente la figura encorvada. No pude discernir rasgos definidos, pero el aura de tristeza que emanaba era inconfundible. Me quedé inmóvil, paralizado por el misterio, y en ese instante comprendí que estaba frente a algo que desafiaba cualquier explicación lógica. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones encontradas. Consulté a historiadores locales, revisé documentos antiguos y hablé con empleados del museo, quienes compartían entre susurros relatos de encuentros inexplicables. Algunos afirmaban ver luces danzantes en las escaleras, otros, oír el eco de una nana cantada en la distancia. Las historias se entrelazaban, formando un mosaico de leyendas que se fundían en la delgada línea entre realidad y mito. Decidido a desentrañar el misterio, organicé una expedición con amigos y colegas interesados en lo paranormal. Armados con cámaras, grabadoras y una férrea determinación, nos reunimos en el vestíbulo del museo en una noche sin luna. La tensión era palpable. Al adentrarnos en sus pasillos, cada sombra parecía cobrar vida y cada cruce de mirada despertaba la sensación de ser observados por algo que se escabullía en la oscuridad. Nuestro recorrido nos llevó a la sala principal, el corazón mismo del museo, donde se resguardaban las obras más preciadas de la colección Zorrilla. Allí, en medio de un frío inexplicable, experimenté el momento que marcaría mi destino. Frente a mí, emergiendo de la penumbra, apareció la silueta de una mujer anciana, vestida con ropas de otra época. Sus ojos, cargados de una tristeza infinita, parecían contener siglos de dolor y secretos.
La figura se movía con una cadencia casi hipnótica, como si danzara al compás de una melodía olvidada. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Con voz temblorosa, logré pronunciar una pregunta: ¿por qué sigues aquí? La respuesta llegó como un susurro apenas audible, portador de la agonía y la esperanza de una vida truncada. Me dijo que su espíritu estaba atado a la historia de la familia Zorrilla y que cada rincón del museo era un recuerdo imborrable de injusticias pasadas. Aquel encuentro se grabó en mi memoria para siempre. A partir de ese momento, supe que mi vida cambiaría de forma irrevocable. Decidí recopilar cada testimonio, cada relato, para construir el mosaico de la verdadera historia de la abuela. Contacté a historiadores, revisé archivos y entrevisté a quienes afirmaban haber tenido contacto con lo inexplicable. Poco a poco, empecé a notar que, en cada testimonio, emergían elementos comunes: la aparición de una sombra al final de un corredor, el eco de una nana lejana, y ese inconfundible aroma a flores marchitas y lavanda que, en algún lugar, parecía flotar en el aire. Mi investigación me llevó a conocer a Doña Carmen, una anciana que había trabajado en el museo durante más de 40 años. Con voz entrecortada, ella me relató episodios de noches tormentosas en las que, según contaba, se percibía el arrullo de la abuela. Relató cómo, en aquellas ocasiones, la atmósfera se impregnaba de un aire casi sagrado, y cómo el murmullo de la nana se transformaba en un lamento que hablaba de amores perdidos y de la injusticia que marcó su vida. Sus palabras, impregnadas de una sabiduría nostálgica, me hicieron comprender que la leyenda era mucho más que un simple cuento de fantasmas, era la memoria viva de un alma que no quiso ser olvidada. Conforme transcurrían los días, mi vínculo con el museo se fortalecía. Cada visita nocturna se convertía en un ritual en el que intentaba captar, a través de la cámara y mis propias impresiones, el fugaz instante en que el velo entre lo tangible y lo etéreo se desvanecía. Durante una de esas noches, mientras exploraba una sala de exposiciones, noté que una pintura parecía cambiar sutilmente de tono cuando la observaba detenidamente. No se trataba de un juego de luces, sino de algo más profundo, una resonancia que me hablaba directamente al alma y que me sugería que la abuela había dejado su impronta en cada obra expuesta. La fama de mis investigaciones se extendió rápidamente, y pronto un pequeño grupo de investigadores y entusiastas de lo paranormal se unió a mi causa. Juntos, organizamos reuniones en el museo para intercambiar testimonios y teorías. En una ocasión, en la biblioteca antigua del museo, entre estanterías repletas de libros polvorientos, analizamos fotografías y documentos que parecían abrir una ventana a épocas remotas. Cada imagen, cada palabra, era una pista en un vasto rompecabezas que intentábamos resolver. Por breves instantes, el ambiente se tornaba místico, y era como si la misma abuela quisiera revelarnos parte de su trágica historia. Entre los documentos que encontré, uno en particular llamó mi atención: un diario manuscrito en el que se narraban episodios de un amor prohibido y de traiciones que habían desgarrado el alma de la familia Zorrilla. En esas páginas, la abuela expresaba con dolor la injusticia que sufrió al ver separada a su única esperanza de felicidad. Esa lectura me llenó de una tristeza profunda, pero también de una renovada determinación por descubrir la verdad. Comprendí que, en muchos sentidos, la presencia de la abuela fantasma era un llamado a no olvidar, a recordar las heridas del pasado y a buscar en ellas la fuerza para sanar. Una mañana de primavera, cuando el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, el Museo Zorrilla se vistió de un aire casi místico. Los primeros rayos acariciaban las fachadas antiguas y despertaban a las sombras que durante la noche se habían refugiado en cada esquina. Aquella mañana, mientras el público empezaba a llegar, se percibía un murmullo colectivo, una sensación de expectación y reverencia que impregnaba el ambiente. Los visitantes, ajenos al secreto que guardaba el lugar, no imaginaban que cada paso era observado por una presencia que trascendía el tiempo. Algunos aseguraban sentir un leve escalofrío al pasar frente a un cuadro que parecía vibrar con la esencia del ayer, mientras otros se detenían, perplejos, al oír un susurro imperceptible que los invitaba a descubrir la historia oculta en cada rincón. Conforme se desarrollaba el día, la magia del lugar se hacía cada vez más palpable. Los guías, con relatos llenos de pasión y misterio, transmitían la importancia de preservar la historia y honrar a quienes habían dejado una huella imborrable. Las palabras resonaban en el aire y cada explicación abría una puerta a un mundo donde lo visible y lo invisible se fundían en una danza armoniosa. El Museo Zorrilla dejaba de ser un simple edificio histórico para transformarse en un crisol de emociones, donde el pasado y el presente se abrazaban en un eterno diálogo de amor y melancolía. Al caer la tarde, cuando el sol se despedía en un espectáculo de colores, el museo volvía a transformarse. La luz dorada inundaba los salones, acariciando cada objeto y revelando detalles que durante el día permanecían ocultos.
Era el instante en que los secretos del lugar se mostraban de forma sutil, visiones fugaces y sombras danzantes que parecían contar historias olvidadas. Los últimos visitantes se